Hola y buenas tardes, bienvenidos al programa Cultura Express. Hoy desde la pileta de la iglesia Santa María Magdalena de Pueblo Libre. Dejamos en la conducción a Raúl Ávila Olazábal. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Fernando. Aquí, es verdad, en las afueras de la parroquia de la iglesia Santa María Magdalena, aquí en Pueblo Libre, aquí en esta pileta, esta antigua pileta que adorna este espacio, esos jardines que están en la parte externa de esta antigua iglesia de acá de la zona. Hoy tenemos un programa interesante, puesto que tenemos una entrevista a los representantes de la Hermandad del Santo Sepulcro, que ubicado su local muy cerca aquí de la parroquia, a conocer un poco de la historia de la hermandad, cuáles sean sus orígenes y cómo se mueve el día de hoy. Además de una entrevista que tendremos a don José Sumaita, conocido historiador del distrito, que nos va a contar la historia de Manolita Sáenz. Él es el encargado de la casa Manolita Sáenz, y solamente vamos a saber algunos detalles de su historia, un poco su biografía y la importancia de su personaje, un personaje interesante para la historia del distrito y de toda la etapa de la independencia que ahora ustedes van a escuchar. El programa más interesante del día de hoy. Los esperamos ahora para que vean el programa de hoy. Bien, amigos, estamos en este programa el día de hoy, empezando por un reportaje interesantísimo de una institución que de verdad nos valora espiritualmente, permanece el espíritu católico en el distrito de Pueblo Libre, puesto que se organiza justamente a partir del acercamiento con la parroquia Santa María Magdalena. Es la Hermandad del Santo Sepulcro, que está muy cerca, a unos pocos metros de la parroquia, un local donde hacen sus reuniones y han conseguido conseguir una organización de varias cuadrillas que fortalecen la vida espiritual del distrito. La Hermandad del Santo Sepulcro, años atrás, no existía. El 6 de abril de 1950 recién empieza la organización de la hermandad. Antes había las procesiones en la parroquia, pero no era exactamente por la Hermandad del Santo Sepulcro. A partir de esa fecha, el 6 de abril, tiene una importancia en la organización. Los vecinos llegan a organizarse en cuadrillas y logran convertirse en una hermandad. Pero no es hasta el 15 de diciembre, se ha cumplido esta semana un aniversario más del reconocimiento canónico de la hermandad, para poder fortalecer los lazos católicos que ellos tienen. Una entrevista interesante a un representante de la hermandad que vamos a ver a continuación, y solamente unos detalles de los fundadores y parte de la historia. Adelante. Amigos de Cultura Express, estamos aquí en la Hermandad de la Asociación del Santo Sepulcro, en la cuadra 3 de Jorge Chávez, en Pueblo Libre. Estamos asistiendo pues a la reunión de los hermanos del Santo Sepulcro en la misa de los santos difuntos que ellos conmemoran. En esta oportunidad estamos viendo la entrada de los hermanos al local institucional, donde se va a realizar un pequeño compartir, y también vamos a aprovechar en entrevistar a los personajes históricos de esta hermandad. ¿Nos acompaña? Estamos, hermanos, amigos de Cultura Express, aquí en el local de la Asociación de la Hermandad del Señor del Santo Sepulcro de Pueblo Libre, fundado el 6 de abril de 1950 y reconocido canónicamente el 15 de diciembre de 1953 en la calle Jorge Chávez 350, Pueblo Libre. Estamos aquí pues representado el Santo Sepulcro, donde tenemos al Cristo yacente, y donde también se va a realizar una pequeña ceremonia conmemorativa de los santos difuntos de nuestra institución.
Amigos de Cultura Express, estamos con el hermano Paul Colidón de la Hermandad del Santo Sepulcro, aquí en el distrito de Pueblo Libre. Y esto pues es una institución que está cercano pues a la iglesia de la María Magdalena aquí en Pueblo Libre. Bueno, vamos a especificar sobre los orígenes de la Hermandad del Santo Sepulcro, cómo nace de esta institución. Hermano Paul, buenas noches, bienvenido al programa Cultura Express una vez más. Cuéntenos cómo viene a ser el origen de la Hermandad del Santo Sepulcro. Bueno, esto se retrae pues a 1940. Esta procesión tiene aproximadamente más de 200 años, ¿no? Y así lo cuenta en su libro el doctor don José Agustín de la Fuente y Candamo. Recuerdo que mis padres nos traían de muy pequeños. Entonces, resulta que no había hermandad en 1950, no existía la hermandad. Quienes venían a sacar la procesión era el Señor de los Milagros de Lima, ¿no? Y acompañado por los fieles de acá de la Magdalena Vieja. Entonces, en una noche, una decisión que tomaron un grupo de hermanos de aquí del distrito, dirigido notablemente por el hermano Alfonso Almézar Mazo, decidieron formar la Hermandad del Señor del Santo Sepulcro, en la medida que cuando venían los hermanos de Milagro a sacar al Señor del Santo Sepulcro, no les permitían guardar ni sacar a los ciudadanos de Pueblo Libre. Entonces de ahí nació el fervor y la creación de nuestra hermandad, ¿no? Eso fue en el año 1950, un 6 de abril. 6 de abril de 1950. Sí, estamos cumpliendo 72 años de presencia en nuestro distrito. Camino pues ya cumplir 75, nuestra boda de diamantes. 75 años de historia, dentro del distrito de Pueblo Libre. Así es, así es. Tenemos acá cuadros de los diferentes presidentes de la institución, ¿no es así? Sí, estos son últimamente los hermanos expresidentes. Algunos están, gracias a Dios, con vida, todavía nos acompañan. Otros ya son fallecidos, ¿no? Y ahí es el señor Jamaica, el presidente fundador de la hermandad, y aquí estamos varios hermanos que a su vez hemos sido presidentes. Entre ellos me cupo a mí el honor, ahí estoy, ¿no? Sí, así me cupo el honor de ser también directivo y dirigir en una oportunidad. ¿Cuánto tiempo hace que usted ha sido presidente de la institución? Yo hace 30 años, ya dejé de ser. Claro, yo fui de 1800, tres veces. Tres veces, ¿no? En 1989 ya. a 1993. Ya. Estuve en 3 oportunidades. Tenemos aquí también la imagen del Santo Sepulcro, es decir, el Cristo yacente. Así, esta es una nueva imagen con la que estamos sacando ahora, porque la antigua está ya en la hornacina, en la iglesia, ya está muy, muy delicada y ya recomendado de que no la saquemos, así que ya hemos adquirido otra nueva imagen. Y esta es la imagen que nos acompaña ahora últimamente en las procesiones que hacemos año a año para Semana Santa, ¿no? Entonces, y así es como, inspirados en el Señor, en el Cristo yacente, hemos, nosotros adquirimos nuestros hábitos, el color morado, que es el mismo del Señor Milagros. Del Señor, con la esclavina negra, o sea, la capa, en señal de duelo, de luto. Por la muerte de nuestro Señor. Claro, entonces
se sacaba todos los años, y antiguamente por la mano derecha iban las mujeres y por la mano izquierda iban los hombres, todos vestidos de negro. Así como las hermanas ahumadoras de la procesión del Señor Milagro, ¿verdad? Sí, así es. Interesante. Tenemos también la Virgen María, también parte de la historia. Sí, bueno, ella La mamá de Jesús. la madre de Jesús, pero nosotros la tenemos en la advocación de la Virgen Dolorosa. Cuando la sacamos. Su corazón, la espada que la cruza, el dolor, ¿no? Entonces, es nuestra devoción a nuestra Sagrada Madre también. El día de hoy pues ya estamos haciendo la misa en honor de todos los hermanos y sus honorarios difuntos. En honor de todos ellos, de los que nos aportan. Así es. Bueno, hermano, le agradecemos mucho el habernos permitido ingresar a esta hermandad, la Hermandad del Santo Sepulcro, aquí en Pueblo Libre. Anticuchería de Manuel. Pruebe los originales, deliciosos y exquisitos anticuchos y picarones de Lima, que solo de Manuel los sabe ofrecer. Visítenos y lo comprobarán. Avenida Mariano Cornejo 1026, a unos metros de la Plaza La Bandera. Anticuchería de Manuel, tradición y calidad desde 1981. Llámenos al 980-293-625. Anticuchería de Manuel, lo máximo. Presten mucha atención. Si van de parte de Cultura Express, tendrán su cortesía. Bien amigos, en esta parte del programa estamos empezando nuevamente con una entrevista a un espacio cultural del distrito, en la Casa Manuelita Sáenz. El señor José Sumaita nos dio un espacio muy cordialmente a los ambientes de la casa histórica y nos habló de la biografía, la historia y los contubernios en que participó Manuelita Sáenz en aquella época de independencia. Y solamente vamos a hablar un poco de su importancia, ¿no? Y cuál sería la importancia de su presencia histórica hasta ahora en el distrito de Pueblo Libre, en esa zona, capital del Bicentenario. Es verdad, es un personaje de esta señora de la historia, Manuelita Sáenz. Aquí el reportaje a Pepe Sumaita. Buenas tardes amigos de Cultura Express, aquí en el Centro Cultural 10 de Abril, que estamos oficiando el programa Cultura Express. En este lugar, esta locación interesantísima, histórica, una casa, una de las más importantes de aquí, de Pueblo Libre, nada más y nada menos que la casa de Manuelita Sáenz, una mujer muy interesante en la historia de este lugar, de la historia de la República, de la vida de algunos personajes de la historia, como el caso de Simón Bolívar. Estamos presentes aquí con nuestro amigo José Sumaita, que es el encargado de la casa, ya nos dirá algunas características sobre su representación aquí, y estamos con mucha historia, se vive y se respira la historia en ese lugar. Don José Sumaita, le agradezco los minutos por habernos permitido ingresar a la casa de Manuelita Sáenz, una casa muy conocida, muy famosa por el personaje de Manuelita Sáenz, ¿verdad? Correcto, gracias en principio a Cultura Express y al Centro Cultural 10 de Abril por esta entrevista y poder dar a conocer la importancia y la trascendencia histórica que tiene, como bien lo has dicho, Raúl, por la presencia que hubo aquí de Manuela Sáenz. Bueno, Manuela Sáenz en realidad es un personaje emblemático para Pueblo Libre porque viene a ser una de las mujeres, el rol que cumple ella, un rol importantísimo que viene a coronar todo un proceso complejo de la independencia del Perú, que se inicia con esa gesta en el sur andino, con Micaela Bastidas, Tomás Conde Maita, donde son mujeres
realmente que marcan el inicio de la independencia en 1780. Luego tenemos en Ayacucho, en Huamanga, a María Parado de Bellido, ¿no? En 1821-22, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Con la independencia, y ella viene a coronar con su participación, ¿no? En la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y la diferencia está en que Manuela Silvio, aquí en Pueblo Libre, en esa casa, ¿verdad? Era una de sus casas, tengo entendido, porque creo que tenía otro espacio donde vivía, ¿no? claro, Pero lo más importante, más cercana a la Casa Bolívar, de la quinta Bolívar. o sea, lo importante aquí es su presencia, es porque ella radica entre los momentos estelares de la independencia, ¿no? Son 4 años que ella vive en esta casa histórica, conocida como la Casa Cultural de Manuelita Sáenz. Ella vive acá entre a fines de 1823 y el año 1827. Precisamente en una de sus cartas ella menciona que aquí viene a ser ya objeto de una detención por parte de los, digamos, esos sinsabores políticos que se dan luego que se había retirado del libertador Simón Bolívar. Entonces, esos 4 años representan, digamos, para Pueblo Libre momentos muy importantes para entender el proceso histórico de la forma como participan las mujeres, no solamente ellas, sino sus 2 compañeras y otras mujeres, como sus compañeras me refiero a 2 afrodescendientes, Jonatas y Nathan. Jonatas y Nathan. Sí, Nathan, ¿no? Dos afrodescendientes, las 2 mujeres afrodescendientes que desde muy niña compartieron con ella muchos años de su infancia y su juventud. Entonces, ella la acompaña acá en la famosa, conocida ciudad de los Reyes. Claro, claro. Entonces, pero hubieron otras mujeres como Rosa Campuzano, que fue una mujer que participa activamente también al lado de don José de San Martín. Y lógicamente también una relación muy cercana con San Martín, ¿verdad? Sí, ambas. Manuela Sáenz Aispuro era nacida en Quito y Rosa Campuzano era guayaquileña. Ambas ecuatorianas. Sí, ambas, sí, claro. Ambas. Del territorio ecuatoriano, que en ese tiempo no había, no existía. Claro, estábamos hablando de la Gran Colombia. La Gran Colombia. Entonces, ellas se comprometen, ¿no? En este momento final de darse los procesos, digamos, de independencia, y sobre todo se apuesta por un proyecto republicano, ¿no? Manuela Sáenz es, digamos, una mujer muy instruida, muy cultivada, como se decía en esas épocas, de mucho temperamento, típicamente transgresora de las normas que establecían la época, ¿no? Normas que limitaban la acción de la mujer, ¿no? La mujer no era tradicionalmente alguien que daba órdenes, que tenía una presencia de líder, ¿no? Ella sí la tenía porque ingresaba con esa característica. Claro, exactamente. Ella tiene una experiencia de vida muy particular. Ella, desde que nace de una situación que la va a marcar. La va a marcar por su condición de ser, en esos términos de la época, ilegítima, ¿no? Ella nace fruto de una relación extramatrimonial entre un español, don Simón Sáenz Vergara, y una dama, Joaquina Aispuro, una criolla de clase media.
medida que él era casado, trabajaba en una institución ligado al cabildo, al ayuntamiento de Quito, ella y él, un hombre casado, con hijos, que le doblaba en edad a Joaquina Aispuro, y ella una joven de más allá de 24 o 25 años, el que nazca una niña, hicieron de que la internen a los 2 meses de nacida en un primer convento de Nuestra Señora de la Concepción y en un segundo momento en el convento de Santa Catalina de Quito. O sea, en los primeros años hasta los 13 años más o menos, y en el segundo momento hasta los 18 años. Rodeado de las tripulaciones Ella vivió dentro católicas del convento, ¿no? Del convento. Sin embargo, ello le dio motivación para acceder a libros que teóricamente en esa época estaban prohibidos de circular libremente. Claro. Eran libros que venían porque los ingleses o los franceses trataban de inculcar nuevas ideas sobre lo que es por ejemplo, los derechos humanos, Claro, de la época, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana de independencia frente al poder colonial inglés, lecturas como los comentarios reales, que hablaban de una identidad muy fuerte del mundo andino, del Tahuantinsuyo, de los incas, escrita por el inca Garcilaso de la Vega, algunas cartas a los españoles americanos, textos que ligaban a la independencia, o sea, la conquista de México. Entonces, ella estaba muy vinculada a estos textos, que obviamente habían textos de orden, digamos, religioso, teológico, pero también habían estos libros que eran requisados en las aduanas y los remitían a los conventos para que ahí sean estudiados y poder combatir las ideas, ¿no? Nuevas, como llamaban de estos insurgentes, a los nuevos españoles revolucionarios. Un ratito, disculpen. Síganlo más. Con las ideas pues, que motivaban, ¿no? Un cambio social. Entonces, las ideas independentistas, ¿no? Ya se veía, se vislumbraba ya el tema. Exactamente, ella leía a Voltaire, ella leía en sus memorias, leía a Montesquieu sobre el equilibrio de poderes, tocaba temas ya de constituciones políticas, o sea, una mujer avanzada. Claro, tuvo ese privilegio del acceso a la lectura de todos los libros, ¿no? La vocación. La vocación de informarse. Correcto, ¿no? Entonces ella, hay que entender que en esas épocas donde ella nace año 1797, ¿no? Un 27 de diciembre. Entonces, ella está imbuida de las nuevas ideas ya ante un poder colonial español que empieza ya a desmoronarse. Entonces, ella se fortalece, ¿no? Con todas estas lecturas, o sea, tiene el concepto acá de lo que es ya la independencia, la libertad y el modelo republicano. No era una mujer improvisada, tenía una formación, ¿no? La parte religiosa, la lectura de la época, ¿no? Y independentista, las nuevas corrientes de la época. Interesante su inicio de su formación. Manuel Nazáy llega a Lima y llega a ese lugar, ¿verdad? A ese lugar de Pueblo Libre, o llega a otro lugar previo y luego aquí. No. Ella cuando tiene más o menos 19 años, en esa época donde predomina el patriarcado, ¿no? Su padre era quien define la oportunidad de que ella debería casarse con un ciudadano inglés de muchos recursos económicos, y ella ve en esa posibilidad, en la atmósfera de la sociedad de Quito,
la posibilidad de que el matrimonio para ella pueda ser una estrategia para liberarse de su propio cautiverio que había tenido dentro de los monasterios. Ella ve una forma de liberarse y acepta, además que era una imposición de esa época, de los padres, ella acepta este matrimonio y, bueno, en realidad ella decide el padre y decide que se deben casar no en la misma ciudad de Quito, sino acá en la ciudad de Los Reyes. Entonces ella le da más o menos de 19 años. Muy joven, muy joven. Se casa con este ciudadano inglés, un ciudadano que estaba dedicado al comercio, con negocios en varios países. Por ejemplo, estaba en Panamá, Londres, Callao, ¿no? Guayaquil. Entonces, y también tenía el doble de edad de ella. Claro, ¿no? El doble de su edad, ¿no? Y un poco más todavía. Entonces, se casan, pero ella ve en esta suerte de opción que se le presenta una forma de liberarse, ¿no? A través del matrimonio. Recuerden que en esa época el patriarcado era una forma de regirse dentro de la sociedad de esa época. Luego ya pues se establecen acá, se casan acá y piden una casa de matrimonio entre ella, Manuela, y James Torrey, que se llamaba este ciudadano inglés, en el centro de Lima. O sea, él era un hombre de muchos recursos económicos, su casa casada, bajo el ámbito matrimonial, está en el centro de Lima, ¿no? Entonces ella, mientras él se dedicaba a hacer sus negocios de exportación, básicamente, ella se dio cuenta que lo que tenía aquí en la cabeza la tenía que poner en acción. Y era una participación y un compromiso con la independencia. Que era su objetivo ya incluso preparado y con información muy importante años antes. Exactamente. O sea, esto ya nos demuestra de que ella ya tenía esas ideas de convicción desde antes de conocerlo al libertador Simón Bolívar. Por eso que ella participa, ¿no? Primero con don José de San Martín. Ella participa cuando don José de San Martín desembarca en Paracas, ¿no? Un 8 de septiembre de 1820. Ella y su amiga Rosa Campuzano y otras mujeres se comprometen, ¿no? Con la causa de la independencia. Entonces, por eso es que al final el libertador don José de San Martín la reconoce con esa condecoración de caballeresa de la Orden del Sol, ¿no? Por los servicios prestados a la independencia del Perú. Entre otros, por ejemplo, ella hace posible de que el batallón Numancia, que era un batallón élite, ¿no? De las fuerzas realistas que vienen de la Gran Colombia al Perú, se pasa de las fuerzas realistas a las fuerzas patriotas. ¿Y por qué? Porque tanto ella como su amiga Rosa Campuzano convencen a los oficiales del Estado Mayor, convencen de que tenían ella la misión de que por orden del general don José de San Martín se les iba a reconocer todos los grados militares y que era la mejor oportunidad de servir a una causa americana, patriota, ¿no? Y cambiar, digamos, de orilla, cambiar de lugar hacia las fuerzas libertadoras. ¿Y por qué? Porque su hermano de Manuela Sáenz, José María Sáenz, era un oficial
del batallón Ese Montesiano. batallón, claro, entonces había una relación cercana con intermedio de él, ¿no? Y llegaba a todos los oficiales. Claro, y una forma, digamos, muy particular de persuadir que tenían estas damas, de convencer, y por eso ese fue uno de los argumentos por los cuales el virrey la Serna le da el golpe al virrey Joaquín de la Pezuela. Don Joaquín de la Pezuela había convocado a estas fuerzas élites, a este batallón Numancia, y no ve esta posibilidad que se pasen al otro lado. Entonces la Serna tiene un argumento para atacarle, ¿no? Esa falla, ese error al virrey, al penúltimo virrey, porque el último es José de la Serna. Claro, claro. Interesante, ¿no? Y estos son los previos, el orden de lo que pasa después, con ya el momento más importante. Se habla mucho de la relación cercana entre Manuelita Sáenz y Bolívar. Se habla de una relación amorosa, se habla de una relación también, lógicamente, se encuentran con argumentos muy parecidos en la lucha por la independencia. Pero se habla de que ocurrió aquí en Pueblo Libre, ¿no? Es más, el encuentro entre Bolívar y Manuelita Sáenz es un atrevimiento de la misma Manuelita Sáenz. Creo que ella se atreve a acercarse con un toqueteo femenino y luego Bolívar, ella le responde y hay un encuentro, ¿no? Hay una anécdota con respecto a ese tema, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, ¿cómo se conoce el libertador Simón Bolívar con Manuela Sáenz? Esto ocurre exactamente en la ciudad de Quito. En mayo, ¿no?, de 1822 se realiza pues, la famosa batalla de Pichinche, ¿no?, donde asiste también un batallón del Perú liderado por el general Andrés de Santa Cruz, que durante el gobierno de don José de San Martín es enviado para fortalecer, digamos, una victoria al mando de Antonio José de Sucre. Entonces, Simón Bolívar venía representando lo que era la corriente del norte, ¿no?, y San Martín era la corriente del sur, ¿no?, con las dependencias de Argentina o las provincias unidas del Río de la Plata, como se llama entonces, luego Chile y luego está en el Perú, esa corriente del sur, pero la del norte era con el libertador Simón Bolívar. Entonces, en ese proceso se da la batalla de Pichincha, ¿no?, en mayo de 1822, y el resultado es una victoria total que va a significar prácticamente la independencia de lo que va a ser luego la República del Ecuador. Entonces, el 13 de junio, días después, se realiza un ágape de homenaje a esa victoria. Y es ahí donde, en esta reunión, se conoce el libertador Simón Bolívar con Manuela Sáenz. Se presenta ahí en la ciudad de Quito, se presenta como la señora de Torno. Y algo que los une, ¿no?, en ese momento es algo que es un requisito social muchas veces en la vida cotidiana de las personas, que es el baile. O sea, Simón Bolívar le encantaba bailar. Y él podía decir, por ejemplo, que le gustaba pasarse 4 horas bailando. Y él inclusive dice en sus memorias que a él, por ejemplo, las mejores ideas, ¿no?, surgían mientras bailaba. Y Manuela era una extraordinaria bailarina con los bailes de esa época, el Minuet, por ejemplo, claro, ¿no? Habían tantos. Entonces, eso, él la saca a bailar y empieza a darse cuenta Bolívar de que se encontraba frente a una mujer extraordinaria, una mujer que hablaba latín, ¿no?, hablaba inglés,
¿no? Y que tenía mucho dominio de las ideas republicanas, de las ideas nuevas que estaban en boga en ese momento. Entonces se quedan bailando y luego llegan pues a tener ya una relación, una conexión cada vez más cercana, y ahí prácticamente es cuando se puede decir que se inicia el principio del fin de su matrimonio. Entonces eso ocurre, ¿no?, en junio del año 1822. Y luego ya cuando ya hay un conocimiento, y esto también es un precedente. Recuerden de que el general y libertador don José de San Martín acude al famoso encuentro de Guayaquil. Ese encuentro de Guayaquil se produce entre el 26 y 27 de julio de 1822, o sea, prácticamente un mes después, y donde Manuela Sáenz conocía perfectamente cuál era la situación política, la situación militar, la situación social y económica que había acá en el país. Y de cerca, porque había un entorno. Ella era parte de la red, claro, del servicio de inteligencia de don José de San Martín. Entonces, ella vio que entre el modelo, ¿no?, republicano al cual ella aspiraba coincidía mucho con el modelo que también lo sostenía el libertador Simón Bolívar. Entonces, eso la acerca más, ¿no? Y por eso cuando se da ese encuentro en Guayaquil, el libertador Simón Bolívar obviamente es casi seguro que estaba al tanto de lo que pasaba en el país, en el Perú, donde había pues unas fuerzas militares que estaban muy afectadas por habían epidemias, enfermedades, había también no solamente eso, sino también habían algunas deserciones, sobre todo de grupos afrodescendientes, que en el proceso, digamos, que se estaba viviendo, muchos ya habían considerado de que no se les había dado lo que se llama pues la libertad. Se había dado una libertad de vientres, pero no aquellos que decían que me subo a combatir y ya soy libre el 28 de julio de 1821. No pasó eso, pues pasó No otra pasó, cosa. pasó. Dijeron que los que recién nacían ese 28 de julio recién iban a ser libres. Entonces muchos afros desertaron ante ese momento. Así es. Entonces se fueron a los palenques, ¿no? Entonces eso había mermado también su capacidad militar. Entonces, y la atmósfera de discusión política, muchos ya se inclinaban hacia ese discurso, esa narrativa con mucha potencia que traía este prócer, José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Este prócer nacido en Huamachuco, que traía con muchas fuerzas y mucha potencia el concepto de que hay que optar por el modelo republicano y no de una monarquía constitucional como la sostenía el libertador don José de San Martín. Pero en el momento de la lucha, ¿no?, de ideológica, ¿no?, entre ambas propuestas. Exactamente. Y lo curioso, ¿no?, es la presencia de las mujeres cercanamente bordeando los hechos históricos de la época, ¿no?, y entre ellas Manolita Sáenz. Correcto. Muchas veces las mujeres invisibilizadas para no darles protagonismo, pero ella es precisamente un icono, un símbolo de esa mujer que no acata, digamos, ser una mujer de matrimonio, donde se le conceptuaba en esas épocas tardías coloniales, de ser, digamos, una mujer reproductora de hijos. Claro. Que tenía 15, 16 hijos porque necesitaba, colonizarse, necesitaba, poblarse, la palabra, el territorio. Claro. Y tampoco acepta ella seguir una vida conventual, porque ya se había preparado durante tantos años
ella más o menos sabía lo que... Entonces ella transgrede al matrimonio porque termina separándose radicalmente de su esposo, quien siempre vive enamorado de ella. Termina luego ella rehusándose a continuar en el convento, porque en el convento se preservaba el honor, ¿no? La castidad. Ella decide romper con esos cánones y luego ya ella entra en una tercera transgresión a lo que es el espacio público. Claro. Ella entra a la batalla. O sea, primero como una mujer, digamos, que activa, ¿no?, en la insurgencia, en volantes, en repartir proclamas, Claro. ¿no? Pero luego ya entra en la batalla de Pichincha a apoyar en la logística. Ya literalmente se mete a la batalla. Por supuesto. Y en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, ella estuvo, por supuesto, estuvo activando, accionando, ¿no?, a caballo, montando como varón, ¿no?, con su, como dicen, con su fusil, ¿no? Y por eso, al final de la batalla y obtenida la victoria y la capitulación que hace, ¿no?, hacen los españoles, de Cacanterán, la Serna, finalmente se pide para ella el grado de coronela del Ejército Libertador. Es como se le conoce ahora, ¿no?, con ese nivel de, Exactamente. de las fuerzas libertadoras. Exactamente. Y ya posteriormente, tanto un presidente ecuatoriano, si no recuerdo, Correa, y un presidente venezolano, Hugo Chávez, ya le han ascendido al grado de, póstumamente al grado de generales de los ejércitos bolivarianos. Eso es muy más recientemente, ¿verdad? Sí, sí, 2005, ya 2000, sí, ya en este siglo XXI. Claro, casi a 200 años Correcto, es el río reconocimiento. de aquellos años. Sí. Qué interesante, y todo esto se cuenta aquí mismo, repetimos, en la misma casa donde vivió Manuel Sáenz, todo un personaje de la historia. Todavía esa historia no se cuenta con mucha claridad. Ya muchos historiadores, como nuestro amigo profesor Zumaita, dando detalles de la historia de Manuel Sáenz, aquí mismo en esta casa ahora histórica, y seguramente vamos a darles un espacio importante. Yo creo que ya la mujer del distrito, del Pueblo Libre, de la ciudad de Lima y de todas las ciudades de América están reconociendo la importancia de Manuel Sáenz en el entorno de la independencia, en el entorno de lo que se vivió aquellos años, hace 200 años. Como dijimos, hace 200 años la independencia de la patria, de los últimos años, la independencia que recordar el 1824, ¿no? Hace 200 años se sella con la capitulación de Ayacucho. Interesante el tema de la biografía de Manuel Sáenz, interesante el tema de la trascendencia histórica, ¿no? Y interesante que cómo lo comenta, que es bueno que todos sepamos el éxito, que aquí existe la casa de Manuel Sáenz, ahora un centro cultural que se dedica a la difusión de lo que es la historia de Manuel Sáenz, y solamente más personas se van a interesar sobre el tema. Yo te agradezco la entrevista de José Zumaita. Esa historia creo que muchos la necesitamos saber y releer siempre, mejorar, traer una información adicional y solamente más datos que vamos a ir descubriendo en el camino, ¿no? Claro, y algo que siempre es bueno, ¿no? Me voy a permitir leer. Sí. Dice, esta casita, dice refiriéndose a esta casa, está situada en plena plaza de armas o principal de la Magdalena, hoy Pueblo Libre, ¿no? Girón Junín 277. Le cambiaron de nombre, hoy es Girón Carlos de los Heros, ¿no? Pero usted recordará que era el Girón Junín, nuestro, todo en homenaje precisamente a la batalla de Junín. Dice, a unos cuantos pasos del palacio, ¿no? Actualmente Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y que la villa quiteña tomó en posesión por ser un lugar ideal para aislarse y descansar libre de compromisos palaciegos, cuando el general Bolívar, por razones de su cargo, tenía que dejarla sola, reina y señora de aquel remanso
La hermosa quiteña Manuelita Sáenz, al verse admirada, festejada y respetada por Bolívar, se sentía realmente la libertadora del libertador. Esta es una fracción de la obra Manuelita Sáenz que escribió el doctor José Bion Galese, abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica, graduado en el año 1940 como abogado, ¿no? Y uno de los grandes personajes que participó en mejorar la restauración de La restauración de la casa, ¿no? José Bion Galese, ¿no? Excelente persona, y terminó con unos fragmentos, ¿no?, de un poema dedicados a Manuela Sáenz, diciéndole: Manuelita Sáenz, sol ecuatorial de libertad, estrella americana en lontananza, sentimiento de patria que se alcanza cuando se ama vivir con dignidad, arco iris del más bello amanecer, en Pichincha, Ayacucho, Magdalena, luz radial que disuelve las cadenas con fragancia y heroísmo de mujer, libertadora del Perú y el Ecuador, fuente de amor que aromas la frontera, Quito y su cielo para ti la luz primera, Paita el remanso de un relámpago en el mar. Ella murió en Paita. En Paita. Interesante, y con una poesía muy sentida y muy adecuada para su vida, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Un poema que lo escribí, ese poema lo escribí hace, ¿en qué año? 2004, Manuelita Sáenz. Acabamos con la poesía de Manuelita Sáenz, escrita por Miguel Sumaita, y tenemos a una visita, si se puede, por muchos ambientes para ver. Sí, cómo no. Seguimos en el programa con... Anticuchería de Manuel. Pruebe los originales, deliciosos y exquisitos anticuchos y picarones de Lima, que solo de Manuel los sabe ofrecer. Visítenos y lo comprobarán. Avenida Mariano Cornejo 1026, a unos metros de la Plaza La Bandera. Anticuchería de Manuel, tradición y calidad desde 1981. Llámenos al 980-293-625. Anticuchería de Manuel, lo máximo. Presten mucha atención. Si van de parte de Cultura Express, tendrán su cortesía. Bien, amigos, estamos ya en la parte final del programa del día de hoy. Espero les haya gustado. Nosotros queremos que ustedes escuchen y se enteren y los vean de los detalles históricos de instituciones, de algunos personajes, de cómo la vida en el pueblo libre se organiza con la fortaleza de instituciones. Esta vez ha tocado a un personaje de la historia y a una institución que se fortalece con el aspecto religioso católico, la Hermandad del Santo Sepulcro. La Navidad se nos viene, estamos en la tercera semana de Adviento. Las familias ya se están organizando, los niños en los colegios están en las clausuras finales, los cánticos de villancicos en las casas y en los colegios ya se siente, y los parques se iluminan con las luces, ¿no? Luces de adornos navideños que lo dan alegría y mucha vida. Hemos tenido unos meses últimos un poco difíciles por el tema de la pandemia. Ha habido mucha tristeza, mucha congoja de parte de las personas que hemos estado en casa primero y luego externamente haciendo nuestra vida diaria. Sin embargo, el arte, la música, la historia, conocer nuestra vida misma, el transcurso de la historia nos da nuevamente una vida para poder fortalecernos nosotros mismos, y las instituciones nos fortalecen también. Así que vamos a contar la historia también de otras instituciones, otros lugares, otros personajes de la historia, precisamente aquí, en esta pileta, precisamente aquí en las afueras de la iglesia Santa María Magdalena, donde estamos ahora grabando este programa. Amigos, estamos por auspicio del Centro Cultural 10 de Abril, sacando el programa todos los viernes con mucho esfuerzo, mucha motivación de parte de los muchachos del Centro Cultural 10 de Abril, y lógicamente el agradecimiento a las redes sociales de Facebook, Unidos Vecinos por Pueblo Libre, por Facebook y por YouTube, todos los viernes hasta fin de año en un programa Cultura Express desde Pueblo Libre, capital bicentenario. Muchas gracias.
Cultura Express llegó a usted gracias al gentil auspicio de Centro Cultural 10 de Abril, Anticuchería de Manuel, lo máximo. Este programa llega a través de Vecinos Unidos Pueblo Libre en Facebook y en YouTube.